Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Enfoque Político. Estamos en una jornada que ha sido realmente agitada en términos de la información política nacional, por las noticias que todo el mundo ya conoce a esta altura de la jornada, que es la designación de Sergio Massa como flamante superministro o ministro de Economía de la Nación, en el marco de una reestructuración del gabinete que implicará, entre otras cosas, tener bajo su cargo distintas áreas, ¿no? Pero nosotros habíamos planificado un programa para hablar de cuestiones de Trenquelauquen, cuestiones locales, y de un tema que siempre es muy acuciante para los trenquelauquenses, que lo tratamos anualmente y siempre sigue siendo un tema de la agenda importante, de la agenda urgente de nuestro pueblo. Estamos hablando, nos estamos refiriendo a lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, el acceso a la vivienda, que, como decíamos, no es un tema nuevo. En realidad, hace varios años que lo venimos analizando, que lo venimos tratando. En algún momento Trenquelauquen creció por encima de la media nacional, de la media provincial. Esto generó cierto cuello de botella entre la oferta y demanda en el mercado inmobiliario, y de allí en más comenzó a sucederse una serie de dificultades para muchas familias trenquelauquenses, y se generó un problema en el cual siempre hemos ido corriendo detrás. En algún momento quizás estuvimos más cerca y en otros más lejos, pero en un país que entra y sale de las crisis como en la ruleta rusa, es indudablemente un gran tema para resolver, y sobre todo en las comunidades del interior, y sobre todo, además, en este contexto tan difícil de inflación y de que no hay precios para la construcción y que se hace realmente una misión imposible. Llegar a la casa propia y hasta alquilar una vivienda o un departamento en Trenquelauquen. El Estado Nacional, el Estado Provincial y el Estado Municipal tienen mucho para hacer en esta materia. No quiere decir que no hayan hecho, pero tienen mucho más para hacer en esta materia. Pero creo que no son los únicos que tienen que estar participando para resolver esta problemática. Los bancos que tienen sus sucursales en Trenquelauquen deberían ser parte de la comunidad, no solo para administrar los ahorros de los trenquelauquenses y cobrar comisiones, sino también para ofrecer servicios que tengan que ver con la posibilidad de acceder al menos a la adquisición de lotes de tierras. También hay muchas instituciones que pueden formar parte. El año pasado, cuando hablamos sobre este tema, decíamos, hay que hacer como un consejo consultivo, como un espacio plural, en el cual todos puedan opinar y sumar su granito de arena para ver cómo se puede resolver este problema de la vivienda en Trenquelauquen, que no es solo un problema social, porque muchas veces se identifica a los sectores menos pudientes con la imposibilidad de acceso. Sin embargo, hoy sectores medios y medios altos también están imposibilitados de acceder a comprar o alquilar viviendas. Insistimos con esta posibilidad de que exista un espacio, una gran mesa de concertación para hablar de este tema, que es un tema importante para Trenquelauquen. Y si existiera ese espacio, no tenemos ninguna duda que hay instituciones y vecinos de Trenquelauquen que tienen que hablar. Y algunos de ellos son los que nosotros invitamos esta noche para hablar sobre este tema. Comenzamos Enfoque Político de hoy y comenzamos hablando de la historia del día, que indudablemente tiene que ver con la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, asumirá al frente de un ministerio económico unificado en el que funcionarán economía, desarrollo productivo y agricultura, ganadería y pesca, incluyendo además las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito. Se pondrá fin, además, seguramente con la asunción de Sergio Massa, a una serie de jornadas que se han venido suscitando en los últimos tiempos y que tienen que ver con el alza del dólar, los precios, la inflación y cuestiones que han marcado indudablemente las últimas jornadas. Pero bueno, vamos a hablar ahora del tema local, el tema de viviendas. Para eso hemos invitado a dos invitados que tienen mucho para hablar sobre el tema porque saben mucho. Uno es Carlos Prono, presidente del Colegio de Martilleros de Trenquelauquen, que además es un amigo de la casa, y Estefanía Perrut, que es integrante de la conducción del Colegio de Arquitectos de Trenquelauquen. ¿Los presenté bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ¿cómo ven ustedes, cómo analizan ustedes este contexto de lo que significa el acceso a la tierra, pero también incluso para alquilar es una misión imposible, no solamente el sueño de la casa propia? Exacto. Bueno, fuera de cámara estábamos hablando ese tema, cada vez se nota más, es un problema de día a día, es un problema que se plantea todo el tiempo. Si bien Trenquelauquen tiene un empuje importante, ahí yo creo que el municipio aporta mucho, pero como dijiste
antes vos, estamos todavía faltando unidades habitacionales. Parece un tema con el que siempre vamos corriendo de atrás. Exacto. Como que por algún motivo no alcanzamos nunca. Bueno, los argentinos nos cuesta, ¿no? A veces llegar a cumplir con los objetivos, ¿o no? Sí, es una problemática que se va profundizando a medida que van sucediendo las crisis, que el poder adquisitivo básicamente del asalariado cada vez es menor, la posibilidad de transformarse en propietario se aleja, la problemática del acceso a la tierra también, y también hay un déficit en cuanto al incentivo para aquel sector que tiene capacidad de ahorro puede invertirlo en la construcción, que es el motor, recién lo hablamos con Estefanía, el motor más inmediato para motorizar, valga la redundancia, la economía de las ciudades, de los pueblos, ¿no? Bueno, este incentivo no está, en definitiva, la locación descansa en el esfuerzo que hizo el privado históricamente, desde los tanos y los gallegos que ya pensaban en la vejez, cuando uno ya no tuviese fuerza para generar recursos, en tener ahí una suerte de pequeña jubilación, ¿no? Bueno, a partir de ahí hasta acá, toda la construcción que uno ve de inversión, que muchas veces, o para algunos sectores un poco es una mala palabra, en verdad habría que estar agradecido porque hay gente que decidió volcar sus ahorros en la construcción y que esa construcción volcada al mercado inmobiliario, al mercado de renta, hace que, o hacía, mejor dicho, porque hace rato que ya no alcanza para hacerlo, se estuviera equilibrada la oferta con la demanda. Bueno, esto con el transcurrir de las políticas y de los vaivenes económicos, sin descuidar, por supuesto, el efecto que provoca la inflación, que es nocivo, es letal para muchos sectores, incluido el de la vivienda con su contenido social que tiene, hace que lleguemos hasta el día de hoy con una problemática muy profunda, pero como hace años no se daba, ¿no? De una demanda que tiene que ver también con la pandemia, con gente que decidió radicarse en la ciudad, y bueno, el nivel de construcción, por supuesto, que está lejísimo de abastecer esta demanda. Además, los costos de la construcción hoy son y los muy costos altos, de la ¿no? construcción, a ver, hoy aquel que tenga un ahorro y que decide volcarlo a la construcción destinada a renta, en promedio se puede hablar, siendo muy optimista, de un 2% anual. No, claro, estamos hablando que Entonces, muy lejos, 50 años para Es amortizar 50, la inversión. ¿no? ¿eh? En bruto. Cuando existe en el bruto. sistema financiero muchas otras herramientas que atraen. Ahí está, claramente, entonces ¿no? digo, Exactamente. pero aparte digo, por ahí la gente consulta por las leyes, que hoy mismo se está debatiendo 2 proyectos en el Senado, básicamente 2 proyectos, en el diputados, perdón, no en el Senado, digo, pero esta problemática no se arregla con una ley. En todo caso, aun cuando fuese la mejor ley, va a ser el punto de partida para llegar paulatinamente a la solución, al menos a un estándar que todos deseamos. Por un lado, repito, que es por supuesto hasta un derecho constitucional, que la gente tenga acceso a la tierra y a la construcción. Y por otro lado, un mercado locativo mucho más equilibrado, que le sea rentable a aquel que decide invertir en esto y que le sea accesible a aquel que tiene la necesidad permanente o temporaria. Claro. Y eso que hablamos, como decía Estefanía, de una ciudad donde el Estado ha estado muy presente. Tanto el municipio, con la política del círculo cerrado, tampoco olvidarse el gran aporte que ha hecho Ampliación. la ampliación, el Procrear, y también AMOC. Digamos, ha habido mucho aporte, pero bueno, la problemática es mucho más grande, ¿no? Claro, Estefanía, nosotros hablábamos recién de costos. Días pasados el intendente dijo en una entrevista periodística que la provincia paga 6.700.000 por una casa social. Nosotros consideramos casa de barrio, le decimos acá. Exacto. En Trenquelauquen, pero sin el lote. Es decir, si a vos una familia privada te va a ver para hacer una casa, ¿cuánto necesita hoy? Y teniendo en cuenta los salarios, exacto. ¿no? Hoy se está hablando del metro cuadrado terminado, algo estándar, ronda los 220, 240.000 pesos. El metro cuadrado. El metro cuadrado. Cuesta mucho realmente. Hoy la gente, si no tiene ayuda de algún crédito, a algún familiar o a alguien, les cuesta mucho. Claro, el tema es que para calificar a los créditos hay que tener salarios que estén a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque si no, el crédito tiene que venir del Estado, no queda otra alternativa. Y tienen que con ser una tasa políticas subsidiada. sustentables en el tiempo, si no se van licuando y duran muy poco plazo y la solución es muy, muy pequeña, como ha sucedido últimamente, ¿no? Que incluso, digo, estas cuestiones del Estado muchas veces ha otorgado crédito cuyas cuotas
pasan a ser Claro. nada en los pocos años. Digo, esto es muy perjudicial para la próxima generación que necesite vivienda. Desfinancia un fondo sustentable que se prolonga en el tiempo y que permite una solución constante. No podemos, bueno, entonces, cuando suceden estas cosas y hay baches, la problemática se profundiza como está transcurriendo en este momento. Uh-huh. ¿Y ustedes desde el colegio, Estefanía, cómo ven la situación? ¿La comparan con, por ejemplo, la región? ¿Es una situación similar? Sí, nosotros pertenecemos al Distrito 7 y es una de las ciudades más importantes, Trenquelauquen, y comparadas con todas las ciudades de alrededor nuestro, Trenquelauquen es la ciudad que más se está construyendo en este momento. O sea que el nivel de construcción no ha bajado por ahora, pero la realidad es que cuesta más llegar a terminar las obras. Arrancan, pero llegar a dar un final de obra se nota que cuesta más. Sí, te quería consultar eso porque uno ve en la actividad privada Exacto. que conseguir un albañil es tarea imposible. Sí. Me imagino que ustedes estarán todo el tiempo... Sí, está costando ahora, muchísimo. Tenemos ese fenómeno frente a una crisis económica que es palpable, ¿no? Que es innegable. Yo creo que el ahorrista en dólares, usted me corregirá, es un buen momento para construir. Siempre se habló que estaba el metro cuadrado entre los 800 y los $1.000 y hoy estamos hablando de 600. Pero el ahorrista en dólares, que no es poco, claro. no es la mayoría, por supuesto. Sí, cuestiones que están atadas al salario, digamos, a ver, se puede construir, decimos, la casa debería valer 100, pero ¿quién los paga? No hay quien los pague. Exacto. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que pague 100 en vez de 50 o 10 en vez de 5? Bueno, aumentamos, triplicamos los salarios, estaría bárbaro, pero ¿quién paga después los salarios? Digamos, no es tan fácil, evidentemente la solución no es fácil, pero digo, algún día habrá que buscar un punto de partida, un horizonte, un norte, y empezar a transitarlo, ¿no? Claro, lo cierto es que nosotros que somos un poco más grandes, que el viejo sueño de nuestros padres de hacer la casa, comprar el terrenito, hacer la casa de a poco, eso hoy es casi imposible para gran parte de la población. Para gran parte. Si no hay un aporte del Estado, pero tampoco se puede pretender que el Estado sea alguien que venga y tire la plata. Tiene que ser una cosa sustentable en el tiempo, porque aparte, a ver, hablamos del círculo cerrado, de AMOC, del procrear, pero por debajo de ese estándar también hay otro nivel que tienen mayores necesidades y que tienen menores recursos, y que también hay que atenderlo como se atendió en algunas circunstancias del país y que hoy está prácticamente olvidado de esta problemática. Claro. Ese sector, el sector de lo que serían viviendas sociales, pero viviendas sociales de verdad, ¿no? Porque el círculo cerrado pasó a ser viviendas sociales para clase media. Exactamente. Lo mismo quizás los círculos de AMOC. Pero el sector social... O parecido también a Procrear, ¿no? O Procrear. Exacto. El sector social más desprotegido es muy difícil pagar una cuota de una vivienda. ¿Qué promedio tenemos que estar hablando de una cuota de una vivienda que vale 6.700.000 pesos? Sí, en definitiva, mirá, en particular creo que la inflación es lo que complica todo esto. Hay países que han logrado una estabilidad con el transcurrir de los años, entonces hay políticas crediticias de 30 años al 0,25 anual. Entonces ahí ya es mucho más fácil pensar en una hipoteca, pensar en un crédito, en acceder. Ahora, con estas tasas que tenemos nosotros es inviable. Digo, un altísimo porcentaje ni siquiera califica para entrar a un banco. Seguramente. Ni siquiera una operatoria estatal. El otro gran tema es los alquileres, ¿no? Bueno, para vos, Carlito, esto es moneda corriente. Dramático, diría yo. Es dramático y a veces uno se asusta cuando ve lo que piden los alquileres porque están casi al nivel de un salario de empleado de comercio. Y sin embargo, la demanda existe. Existe demanda. También es cierto que hay en un alto porcentaje los propietarios tienen prácticamente la misma condición social y económica que el inquilino. Claro. Es decir, la diferencia es la edad, que han podido, a fuerza de trabajo y de ahorrar, hacer 2 departamentos, 2 casas, algún local. Y básicamente viven de eso, así como complemento de la jubilación. Entonces, digamos, también está la problemática. Hay casas que con el transcurrir del tiempo se fueron devaluando, el tiempo fue generando su desgaste y hoy no tienen el recurso para repararla. Por los costos que decía Estefanía. Gente que por ahí, hay muchas de las casas, la gran pregunta es, ¿por qué hay tanta casa en venta? Bueno, esas casas, en la mayoría de los casos,
no pueden entrar al circuito locativo, porque no están en condiciones. Para poner en condiciones esas casas, básicamente la parte húmeda, cocina, baño, Exacto. cañería, Es la más cara encima. de la más cara, los propietarios no están en condiciones de hacer esa inversión para después tener un recupero que está lejísimo de las expectativas, ¿no? Estefanía, ¿en algún momento se pensó, se habló, creo que incluso fue una propuesta surgida del Colegio de Arquitectos, si mal no recuerdo, la posibilidad de cambiar los diseños de las casas sociales para optimizar recursos precisamente, optimizar materiales y demás? ¿Eso es algo que ustedes analizan actualmente? Sí. ¿Ven lo que se está haciendo? Reiteradas veces hemos tenido reuniones con el municipio y se ha planteado eso. El problema, no es un problema, la realidad es que el municipio tiene su área de arquitectura que se encarga de resolver eso. Nosotros hemos presentado otras propuestas, pero siempre se decidió seguir con las existentes del municipio, propias del municipio. Bueno, y contanos, ¿cuál es la propuesta de ustedes? No, eran en los prototipos cambiarlos, intentar optimizar los lotes, porque los lotes terminan siendo lotes muy importantes para casas de 60, 70 metros cuadrados, y capaz que son lotes de 10 por 40. Entonces ahí podemos sacar otra vivienda más, podemos despejarlas, habían varias propuestas que se pensaron, se plantearon en su momento, y sería una buena oportunidad para volver a plantearlas. Sin lugar a dudas. Sí. Además, bueno, está esta cuestión, ¿no?, de la idiosincrasia de los que vivimos en el interior, que queremos tener patio, Sí, pero cuestiones que a lo mejor sí. vos lo planteás en Buenos Aires, no existe, ¿no?, el tener un patio. Exacto, pero hay que hacer, en mi opinión, un análisis de manzana. Estamos acostumbrados a las manzanas de 100%, y tal vez pensarlas un poco más chicas para cortar justamente los lotes y poder obtener más vivienda. ¿Y propiedad horizontal también lo piensan ustedes? Horizontal y se propuso también en vertical, pero hasta 2 niveles. Hasta 2 niveles. Exacto. Como prototipo de una vivienda social, lo que nosotros Exacto, decimos vivienda social, vivienda de barrio, casa de barrio. Exactamente, sí. Y eso no Y no tuvo... ¿Lo ves viable vos, Carleto, eso? Que tenés más años en el mercado. Yo creo que al menos todo debe ser materia de estudio, ¿no? Al menos tener la voluntad de decir, siempre surgen ideas superadoras del presente, ¿no? No se puede descartar nunca ninguna, y por eso digo, estaría buenísimo que pueda ponerse sobre la mesa, mucho más viniendo de especialistas en la materia, ¿no? Sí, pues evidentemente tenemos un problema, a lo mejor podemos entre todos resolverlo, ¿no? Sí, realmente si vos tomás fotos aéreas de la ampliación urbana, por ejemplo, se ven las casitas y ves los centros de manzana enormes, vacíos. Vos decís, qué pena que no se explotó mucho más los terrenos, porque se podrían. Pero bueno. Sí, porque aparte de haber un segmento de necesidades, es tierra. Habla de gente que no necesita tierra, ¿no? O no la quiere la tierra, claro, por la condición, por la edad, porque no les gusta. Hay gente que no le gusta tener terreno. Entonces digo, por ahí hasta dar la opción para aquellas parejas jóvenes que necesiten un poco más de espacio, y hay matrimonios mayores que por ahí el patio hasta le genera una problemática de mantenimiento, de costos y un montón de cosas, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y ustedes creen que sería viable un espacio, creo que antes se llamaba Consejo de Planeamiento o algo así, un lugar donde se puedan discutir estas cuestiones? Cuestiones urbanas en general, ¿no? Por supuesto. Debería ser permanente ese debate, ¿no? Exacto. Deberíamos estar debatiéndolo todo el tiempo. Igual, repito, son múltiples factores los que tienen que convertir para empezar a vislumbrar una solución que no es mágica. No, la cuestión no se soluciona un día para el otro. Sí, lo que podemos es encontrar el rumbo para llegar a esa solución, ¿no? Las problemáticas existen en todo el mundo, por otra parte, sí. Digamos, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, el acceso a la vivienda no es una materia fácil, lo que sí, por supuesto, se simplifica con economía mucho más saludable que la nuestra. Claro, que te da previsibilidad. Claro. ¿Y Estefanía, vos qué decís? Sí, opino igual que él, y la realidad es que a la gente esto le genera mucha angustia. La semana pasada y la anterior, en el estudio mío, la gente llegaba en un estado muy angustiada, preocupada, gente profesionales haciéndose su vivienda, y nos decía, aumentó todo, nuestros sueldos no aumentaron, y es la realidad.
gente que decía, bueno, llego hasta que la agarró con la obra en marcha, que digamos. la agarró con la obra en marcha y tenía pensado poder llegar, no sé, hasta el encadenado. Y claro, y con esto, todo este problema que surgió estas últimas semanas, la gente se vio muy inestable. Muy. Y además no hay entrega de materiales, o no de todos los materiales por lo menos. Ese es un problema también. O te entregan los materiales sin precio, que genera más angustia y desesperación a la gente, porque vos retirás bolsas de cemento y no sabes cuánto las tenés que pagar. Eso es terrible. Y bueno, y las especulaciones de siempre de algunos materiales, como son las chapas, los perfiles, alambre, eso es siempre. Cada vez que hay movida de dólar. Para ustedes es estresante, ¿no? Estar en este momento administrando el presupuesto de viviendas familiares, ¿no? Sí, es estresante y es muy preocupante y realmente uno no tiene respuesta a esto. Si tuviéramos respuesta sería fácil, ¿no? Se le diríamos a Massa mañana. Exacto. Estefanía y Carlos, muchas gracias por venir. No, ustedes. Nosotros tenemos para presentar un par de notas que hablan sobre viviendas, pero como son de la cuestión política, no quería involucrar a ustedes para no ser parte de la discusión política que también tiene que ver aquí en Trencalauquen. Le agradecemos el aporte que hicieron sobre este tema. Muchas gracias por la invitación. Y antes de cerrar el bloque, nosotros vamos a presentar estas notas. Vamos a presentar en primer lugar a la ex concejal Mónica Esteves, que se refiere a la existencia de una ordenanza en Trencalauquen para la construcción de viviendas y ella dice que no se aplica. Bueno, yo mencionaba algún programa que lanzó la provincia de Buenos Aires para refacción y ampliación de vivienda. Y hacía mención, nosotros somos autores de la Ordenanza Integral de Vivienda, que cuando la hicimos, que es extensa, que comprende todas las áreas, decíamos que había que pensar en Trencalauquen en planificar, en tener la vivienda como una política de Estado, así como otras como el agua, la cloaca y demás. A Trencalauquen ingresan muchísimas cantidades de familias por año y es una cuestión que no podemos resolver. Esta ordenanza lo primero que dispone es tener un registro único online, donde las familias desde los distintos sectores sociales puedan inscribirse, entonces desde el municipio poder segmentar qué tipo de vivienda tenemos que hacer o qué tipo de solución. Muchos serán, por ejemplo, como dice la ordenanza, se podrá aplicar un plan de refacción y mejoramiento habitacional y esa familia podrá quedarse viviendo allí. Otras serán viviendas sociales, otras serán, como modificamos la ordenanza de círculo cerrado, y ahora te lo explico. Otras serán, como plantea la ordenanza, convenios con entidades, con asociaciones gremiales para solucionar la carencia de vivienda de estos sectores que tienen un salario, y otro, como dice ahí, donde muchas familias que saben de la construcción puedan colaborar con la mano de obra entre el grupo de familias. Bueno, esta ordenanza no se ha aplicado ni siquiera a lo que es mejoramiento habitacional, y lo decía en referencia a lo que anunció Kicillof. Entonces, a mí lo que me parece es que el municipio de Trencalauquen, frente a esta cuestión, tiene que tener una política de Estado permanente. Celebro, como decía, de que se haya firmado un convenio de viviendas por estas 60 viviendas, que son parte de las 80 viviendas que hace 6 años que estamos hablando. Lo celebro porque es bienvenido, pero me parece que la política habitacional en Trencalauquen se va agravando día a día. Los alquileres han aumentado, no están de acuerdo con los salarios, y tampoco podemos incriminar a los que son propietarios, porque 40.000 pesos, por ejemplo, que son muy costosos para algunas familias, para un propietario no es mucho para mantener la vivienda, para mantener el edificio. Entonces creo que entre todos tenemos que tomar seriamente esta cuestión para empezar a resolverla. El concejal e intendente interino Esteban Vidal también se pronunció sobre este tema, la controversia, el debate vinculado con la construcción de viviendas en Trencalauquen. Esa ordenanza la trabajamos el año pasado, a mí me tocó trabajar con ella durante varios meses sobre esa. En realidad es una especie de juntar en una sola ordenanza muchas otras que ya estaban en funcionamiento, por ejemplo la de círculo cerrado, que lleva más de, 30 años en funcionamiento. La idea de ella era unificarlo todo en una sola ordenanza, y después de ahí se agregaron algunas otras cosas, algunos otros planes, algunos de ellos que están en funcionamiento, por ejemplo Tu Lote, Tu Casa.
Y otras que las agregamos, pero que ya sabíamos en aquel momento que iban a ser de difícil aplicación. Quisimos por lo menos dejarlas sentadas en una ordenanza como para, cambiando las circunstancias en algún otro momento de la economía, por ahí poder aplicarlas. La verdad es que el municipio trabaja todos los días, las soluciones habitacionales han ido variando en el tiempo, hay distinta variedad hoy en día. Se ha ido agravando un problema que me parece que viene de hace varios años. Hay una sobreoferta de uno camina por la calle y ve viviendas a la venta por todos lados, pero no ve alquileres. Y los alquileres que uno habla con la gente son realmente difíciles de afrontar para una familia que aunque trabajen los dos y tengan trabajo, digamos, en blanco y bien remunerados, también es difícil porque los alquileres con el valor que tiene la vivienda para que el propietario le represente una rentabilidad aceptable son muy altos en relación al salario. El municipio está trabajando en la compra de lotes para poder seguir ofreciendo lotes e intentar que el mercado inmobiliario baje un poco los precios, aunque es difícil. Yo no sé en qué se basan los dichos que desde hace unos días donde se manifestaba alguna preocupación. La realidad es que en este periodo de 8 años que va a finalizar el año que viene Miguel en su segundo mandato, le va a brindar a la comunidad alrededor de 700 soluciones habitacionales de distinto tipo, con distintos programas que entre lo que ya se ejecutó, lo que se está ejecutando y lo que pronto se va a poner en ejecución. Muy bien, era la palabra de Esteban Vidal, intendente interino de Trenquelauquen, hablando sobre el tema habitacional. Claramente es un debate estructural para la sociedad trenquelauquense que trasciende al espacio y el tiempo periodístico y televisivo. Claramente es un debate que debemos darnos como comunidad y en el cual muchas personas e instituciones tienen que hacer su aporte. Hacemos el primer corte, ya venimos y al regreso vamos a estar hablando de Santa Evita. Muy bien, seguimos en la noche de Enfoque Político. Estamos hablando fuera de cámara con Aide Merino, que es historiadora, ex concejal, ex directora de Cultura, ex docente, fue docente de casi todos los que estamos aquí en el estudio hoy de Canal 12. Aide, muchas gracias por venir. Gracias a vos por invitarme, Pancho. Bueno, vamos a hablar de Eva Duarte de Perón, ¿no? Te invitamos porque sos historiadora, porque sos peronista, porque sabés como nadie, creo, sobre ella aquí en Trenquelauquen. Y además se cumplen 70 años y ¿cómo explicar la trascendencia de 70 años post-mortem de una figura tan importante como es Eva Duarte de Perón? ¿Cómo lo explicamos a las nuevas generaciones? Yo no creo que sea difícil de explicar. Lo que pasa es que hay que ponerla en el contexto en que ella primero aparece, como todo político, digamos así. Y segundo, ¿por qué se mantiene? Es decir, le tocó aparecer en una época, vivir en una época, en un momento difícil de nuestra historia, y además mantenerse, porque la gente tiene aún hoy ese amor, porque una cosa es la gente que la conoció y vivió la época, como mi caso, ponele, yo era muy chica, yo tenía 11 años cuando ella muere, pero yo me la acuerdo de verla, y teníamos que ir a verla al cine, porque pensá que no había televisión. No la veíamos en casa como vemos hoy a los ministros, al presidente, a los artistas, no. Veíamos los noticieros que se propagaban antes de ver las películas. ¿Y la viste ella cuando vino a Trenquelauquen con...? Ah, bueno, no, yo vivía en 30 de agosto en ese momento. Claro, en la campaña del 46. Exacto, pero ella apenas salió
al tren, cuando paró el tren, a saludar porque dice que no estaba bien de salud en ese momento. Claro. Pero sí hubo gente que la vio, gente que le alcanzó cosas, eso me lo contó a mí la señora Aide Álvarez de Di Prieto, de la librería Dipi, que ella y su hermana le alcanzaron una mañanita tejida. Y el señor Llera, a quien vos conociste como yo, porque fue nuestro rector, le alcanzó una caja de bombones Cauca. Mirá vos. Estamos hablando de su visita en el año 46. Claro, unos días antes de las elecciones del 24 de febrero. Claro, y ella fallece en el año 52, es decir, estamos hablando de una permanencia en la pública de 6 o 7 años. Exactamente. Y sin embargo, 70 años después de su muerte, aún seguimos vislumbrados por su trascendencia. Sí, sigue siendo una figura en la historia. Mira, una vez le escuché hace muchos años a una señora dominicana, una mujer política dominicana, acá hablar en la televisión argentina, que ellos consideraban, esa señora, en su nombre y en el de las mujeres americanas, consideraba que Evita era la mujer más importante de la historia de América. Primero por la época en que le tocó vivir y segundo por lo que había hecho en tan pocos años de actuación. Sí, porque son 7 años de la vida pública, no son más. Exacto. Ella se destaca y conoce a Perón. Ella, bueno, tuvo una actuación como artista antes, eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? Bueno, pero ella se destaca y lo conoce a Perón. En el año 44 hubo un terremoto en San Juan, ¿no es cierto? Y hubo un gran festival al que salieron a pedir, porque San Juan quedó prácticamente destruido totalmente, en el Luna Park. El famoso festival de Luna Park, ¿no? Con esa foto en primera fila. Bueno, exactamente. Y ahí lo conoce a Perón. Bueno. Dicen algunos, yo sé que vos no te llevas bien con las series sobre Evita ni con la mí revisión histórica, porque en realidad ya se conocían de antes. Bueno, probablemente habría un conocimiento previo. No estás viendo Santa Evita, no la estás viendo. No la estoy viendo porque me olvidé de preguntarte a qué hora la pasan y en qué canal, pero bueno, seguro que la van a volver a pasar. Porque esa es otra historia, ¿no? Lo que ocurrió con ella, con el cuerpo. Bueno, eso el odio es macabro. Porque eso es la otra etapa después del 55. Y lo que se hizo, el odio que se le tuvo, como el amor que le tenemos a algunos, el odio que le tuvieron otros. Eso significa, no sé, en mi modesta opinión, es que sos alguien, porque o te quieren o te hacen todas las cosas que le hicieron a Evita. Claro, pero meterse con un cuerpo, ¿no? Bueno, es como un odio irracional. Es macabro, ¿no? las cosas que se hicieron. Entonces vos decís, bueno, quiere decir que algo significaba, ¿no? ¿Y por Porque qué la odiaban vos no tanto? le das la importancia. ¿Por qué crees vos que la odiaban tanto? Bueno, porque, no sé, Evita hizo cosas, digo yo, porque nosotros, o la República Argentina, estaba acostumbrada a que la persona, la señora del presidente de la República, era quien presidía la sociedad de beneficencia. Yo, el otro día, cuando esa pequeña intervención que me hicieron los chicos el día 26, justamente el día de su aniversario, Eva Perón no la convocaron, ella no aceptó de ninguna manera, y el pretexto que le pusieron fue que era muy joven para ser la presidenta de la Sociedad de Beneficencia. La Sociedad de Beneficencia nace durante el gobierno de Bernardino Rivadavia y pertenecían a la Sociedad de Beneficencia la flor y nata de la sociedad porteña. Entonces, claro, Evita era una
muchacha de un pueblo del interior, hija natural, y ese era un sello que era muy difícil de Claro. sacártelo. Estamos Imagino. hablando, Sí, sí. Evita había nacido en 1919. Todos esos calificativos que tenían los hijos según el Código Civil desaparecen cuando se hacen las reformas, porque eran espantosos cómo se calificaba a los hijos. Entonces, todo eso, vos imaginate, Dardo, que no caían bien en ciertos apellidos. Entonces ella le dijo, bueno, entonces que sea mi mamá, doña Juana Ibargüen. Nunca le contestaron. Eso está comprobado. Claro. Entonces, bueno, Y a algunos sectores les gustaba más una sociedad de beneficencia y no políticas sociales de Estado, ¿no? claro, es muy diferente el sentido. Por eso, es muy diferente vos dar... Yo siempre recuerdo una frase que escuché de la hermana Teresa de Calcuta, que yo digo, duele, pero la hermana Teresa de Calcuta tenía razón. Dar hasta que te duela, porque es muy fácil dar lo que te sobra, pero vos tenés que dar más que lo que te sobra, porque entonces estás verdaderamente sintiendo, vos tenés que sentir al otro como alguien, no que es un necesitado, una persona que vos la sentís como que es un hermano tuyo, Claro. porque entonces, si no, vos estás dando lo que te sobra, y eso no es dar, eso no es ser cristiano. Seguramente. ¿Eh? Te quería preguntar, Aide, también para las nuevas generaciones, ¿no? Porque nosotros ya estamos bastante entrados en edad y conocemos bastante, ¿no? Si vos estás entrado en edad, querido, yo estoy sobre la al fondo situación. del túnel ya. Pero contarle a la gente de que la calle que hoy conocemos como Uruguay, Sí. que cruza el centro, Boulevard Sí, Villegas, sí. antes se llamaba Eva Perón. Primero se llamaba Tucumán. Si vamos a hilar fino, hagamos las cosas Vamos bien, a los orígenes. a los orígenes. Entrenquelado que las calles no cambiaban de nombre. Las que iban de norte a sur tenían un nombre completo. Y las que iban de este a oeste, otro nombre completo. Claro. Bueno, en el año 1938 el pueblo se divide en dos. La calle San Martín divide en dos las calles que iban de, digamos, de 30 de agosto, de sur a norte. Esa se divide en dos. Esa calle era Sarmiento, Claro. donde está Que el hoy busto es hasta San Sarmiento. Martín, claro. Claro. Entonces, cuando la San Martín dividió en dos esas calles, a la continuación de Sarmiento se le pone Tucumán. Y aparte te digo otro dato que me acuerdo en este momento. Las calles no tenían, la vereda no tenía 100 números, sino 50. 50. Bueno, entonces se le puso Tucumán. Cuando yo era chica era Tucumán, Tucumán. ¿Dónde estaba el teatro? En la calle Tucumán. ¿Dónde estaba la Cámara de Arrendamientos y Aparcerías Rurales y el Tribunal del Trabajo? En la calle Tucumán, donde está hoy la Biblioteca de Tribunales. Claro. Bueno, calle Tucumán. Y un proyecto del doctor Cimini fue ponerle Evita. Y de la esquina de una casa de artículos del hogar hacia la salida del pueblo, Perón. Entonces, esa esquina era Perón, Evita. Así que Evita tiene solamente una cuadra. No, Evita seguía. Ah. Evita seguía todo lo que hoy es Uruguay. Claro. Bueno, ¿Y Cuando Perón cuál el- era? como el Boulevard Villegas, Ah, Boulevard Villegas. claro, hasta el Banco Provincia Claro. era Bueno, imagino que pasó, en qué momento de la historia se Bueno, borró todo eso, ¿no? Entonces, en 1955, cuando ocurre la Revolución Libertadora, se le cambian los nombres a todo. Bueno, y Y la como primera los que cae es muchachos, Evita. Los cadetes de la escuela de Río Santiago, al lado de La Plata, había habido unos enfrentamientos y tomaron rumbo hacia el Uruguay, y en el Uruguay los habían recibido, los curaron, bueno, les prestaron apoyo, los trataron muy bien, en agradecimiento
a todo eso se le puso a esa calle que era Evita, se le puso Uruguay. Por eso el busto de Eva Perón está en esa esquina, lugar, claro. donde estuvo siempre, ¿eh? Porque ahí se puso originalmente, cuando recién se hizo todavía en época del peronismo. Ajá, ¿y qué pasó con el busto? Y bueno, ahí pasaron varias cosas, se sacó, bueno, para evitar profanaciones como hubo en algunos otros lugares, también alguien lo agarró y lo sacó tirando de una camioneta, bueno, hubo muchas cosas desagradables, pese a ser un pueblo donde nos conocíamos todos. Alguien lo guardó durante mucho tiempo. ¿Es el original el que está ahí entonces? Sí, es el original. Es el original. Que un grupo de mujeres peronistas, hoy muchas de ellas no viven, pero yo calculo que hay algunas que sí que viven, se volvió a poner cuando dejó de estar vigente La proscripción. y el peronismo dejó de estar proscripto, el decreto 4161. El decreto 4161 impedía que vos tuvieras en tu casa, ponele colgado en la cocina, si se te ocurría, en el corredor o donde te diera la gana, una foto de Perón, de Evita, cantaras la marcha peronista o no sé. Sí, algo que hoy parece impensado, ¿no? Que se pudiera Cualquier prohibir estas cosas. símbolo, cualquier denominación, todo. La Pampa se llamaba Provincia Eva Perón, la ciudad de La Plata se llamaba Eva Perón. El Chaco, que fueron las dos primeras provincias, territorios nacionales que se hicieron provincia. El Chaco era provincia Presidente Perón, cuando se hizo provincia. Y La Pampa, provincia Eva Perón. Qué va. ¿Qué trajiste en el libro? ¿Qué es lo que querías? No, eso va al final. Es Eso- para el cierre. Porque es una frase que Evita quería que cómo la recordaran. Entonces un poco como el epitafio. Ah, ok. Pensé que ibas a hacer alguna aclaración o algún aporte vinculado con esto que hablábamos al principio, de que esta serie Santa Evita trata precisamente con Evita post-mortem, o sea, qué es lo que pasó Claro. con su cuerpo, ¿no? Bueno, sí. Eva Perón, ya cuando prácticamente estaba, digamos, en trance de muerte, Perón habló con el doctor Pedro Ara, que era un científico español, que la embalsamara. Le hizo un proceso como si fuera de un embalsamamiento. Muy superior, está impecable. Bueno, entonces había que someter el cuerpo a distintas cosas. Inmediatamente de su muerte, Se la intervino. se empezó, bueno, después de estar velándola durante 15 días, en 15 días duró el velatorio. sí, en el Congreso de la Nación, y yo no sé si no estuvo también en el Ministerio de Trabajo, donde ella tenía la Secretaría de Trabajo y Previsión. Fue trasladada en el entierro más grande que se ha conocido en la historia argentina. A un salón, a la CGT, en la calle Azopardo. Ahí ya había preparado el doctor Ara y un ayudante, todo como un laboratorio para trabajar todo el tiempo que requería el proceso. Y ahí estaba depositada. ¿Te emociona todavía recordar eso? ¿Te emociona todavía recordarlo? Sí, porque yo no puedo pensar que... Viste, no sé, yo le tengo mucho respeto a la muerte. Pienso que todos los cristianos tenemos respeto a la muerte, ¿no es cierto? Bueno, pero hay gente que yo no entiendo las venganzas ni las cosas, porque me parece que es de gente, no sé, el no tener sentimiento, pero yo no te digo que vos podés tener un sentimiento, no vas a tener
lo mismo hacia una persona que hacia otra, pero esos odios no los puedo entender, y menos a una persona que ya está muerta. Bueno, estos vaivenes del cuerpo de Eva Perón duraron de 1952, estuvo 3 años en la CGT, hasta 1957. La Marina lo que quería hacer, después de caído el peronismo, era tirarla al Río de la Plata. Eso está comprobado totalmente. Hay un libro que es de Rubín, que sabe estar mucho en TN y que está muy documentado y dice perfectamente y claro y nombra a todos los personajes. ¿Algún personaje también vinculado con Trenquelauquen? Sí, pero no está en ese libro. Yo No. anoche me lo estuve leyendo íntegro. Mira que hacía ¿En cuál está? ¿En el de Tomás bastante Eloy Martínez? tiempo. En otro libro que yo tuve y lo vendí, lo leí y lo vendí. Sí, que estaba, porque la Alianza Libertadora Nacional, que era un grupo de gente activistas del peronismo, que tenían su sede, no me acuerdo si era en la calle Corrientes o en la calle Córdoba, pero por ahí en pleno centro. Ahí pasó a estar un grupo de tareas del Estado y tuvieron bastante que ver ese grupo de gente con todas estas cosas sobre el cadáver de Eva Perón. Y en ese libro, me acuerdo que yo lo vi, lo traje, y como yo sabía a quién le iba a interesar, ¿viste? Cuando vendía libros, lo leí primero y ahí fue donde encontré el personaje que yo te nombré a vos, que estaba, porque cuando vi Rubín y Rubín no lo nombra, digo, entonces fue en ese otro libro. Pero el día que lo encuentre lo compro, porque sí, ahí está nombrado el coronel Bustos que estuvo acá. Que fue interventor de la municipalidad. Sí, comisionado. Comisionado era el nombre que se le ponía. Sí. ¿Y el libro de Tomás Eloy Martínez es no, el que pero el libro de Tomás Eloy Martínez, ese es el que se llama Santa Evita, ¿no es? Claro, Sí, en ese se inspira la obra esta que claro, me contaste, esta serie que están dando. Claro. Vi así fugazmente el otro día, pero yo a mí esas cosas así ya medias metidas con la religión, porque al poco tiempo el sindicato de canillitas le pide al Papa, escribe a Roma y le pide al Papa que se inicien todos los trámites que hay que hacer para que alguien sea llevado a los altares, ¿viste? Cosa que el Vaticano la dejó de un costado. Tiene que reunir muchas cosas, no es Claro. una sola cosa, ¿viste? Bueno, pero en resumidas cuentas tuvo muchísimo que ver la Iglesia y también, aunque nos cueste creerlo, el general Lanusse, que en ese momento era el jefe de granaderos a caballo, porque la Marina estaba muy intransigente, la Marina era muy contraria, pero bueno, fuera el bombardeo de Plaza de Mayo el 16 de junio. Qué odio, ¿no? Aide, estamos sin tiempo, queríamos escucharte, no sé qué es lo que querías bueno. decirnos en el final. Sí. Estamos con Aide Me Merino, que es me historiadora, pareció que fue concejal. Que esto era importante porque fíjate vos, es como si ella hubiera escrito, viste cuando algunos personajes importantes escriben la frase que ellos quieren tener en su tumba. Ella en este libro es de una autora española, es nuevo, yo lo compré el 19 cuando recién salió de España. No me convence, es mucho más documental. Si yo hubiera tenido ocasión de escribirle a esta mujer, estando en España, donde escribirle le hubiera recomendado que leyera a Rubín, que está documentado. Es una escritora española que habla sobre Evita. Sí, ella habla mucho de la visita de Evita a España. Bueno, dice, es como si hablara Eva Perón, esto, ¿no? Y dice, en este momento siento por primera vez, cuando ella ya llega a Italia muerta, que la van a enterrar en Milán, desde mi temprana muerte que me espera el descanso eterno. Descansaré lejos de Perón y de los míos, de mis queridos descamisados,
Y llegado este día, solo deseo una cosa. Quisiera que el nombre de Evita figurase alguna vez en la historia de mi patria. Quisiera que de ella se diga, aunque no fuese más que una pequeña nota, al pie del capítulo maravilloso que la historia ciertamente dedicará a Perón, algo que fuese más o menos esto. Y esto está entre comillas porque es lo que ella siempre dijo. Hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo, que luego Perón convertiría en realidades. Y me sentiría debidamente, sobradamente compensada si la nota terminase de esta manera. De aquella mujer solo sabemos que el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Hermosas las palabras. Hermosas palabras de Eva Perón. Aide, muchas gracias por venir, muchas gracias por siempre gracias atender el por teléfono invitarme. de Canal 12, siempre muy predispuesta con nosotros. Realmente es un gusto siempre verte, encontrarte y aprender todo lo que sabes sobre la Gracias. historia Pero no me digas doméstica. historiadora porque yo no soy historiadora. Eso es una palabra muy grande. No, sos docente, fuiste docente de todos nosotros y te recordamos ese todo es lo bien, que lo me cual no es gusta. poca cosa, que te recuerden bien los alumnos. Soy docente. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, Dardo. Muy bien, bueno, y con esto intentamos hacer una pequeña contribución para entender la figura de lo que significa Eva Perón, ¿no? Decimos a los chicos que hoy tienen 15 años, por ejemplo, y ven, porque hay series, porque hay muchos videos, fotos de los 70 años, explicarle quién fue Eva Perón, qué fue lo que hizo, por qué hablamos de ella 70 años después de fallecida, por qué hablamos de ella hace más de un siglo que había nacido. Bueno, parte de esas cuestiones nos ayudó a entenderlas Aide Merino en la noche de hoy. Y con esto nos vamos, nos despedimos, nos reencontramos el próximo jueves. Gracias por acompañarnos.